cómo reaccionar ante circunstancias adversas. Guía para el cristiano. Le puse ese título porque, como vamos a darnos cuenta, solamente un cristiano que tiene una relación personal con su Dios a través de Jesucristo puede vivir de esta manera. Vamos a dar un poco de contexto para entender cómo se desarrolla y en dónde se ubica este Salmo 57. David era un guerrero exitoso que estaba defendiendo a Israel en las batallas. Este éxito lo llevó a ser reconocido por el pueblo y la gente, al punto que la gente cantaba. Y algo que quizás sea familiar para ustedes, este canto, que decía: Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Eso lo conseguimos en Primera de Samuel 18. Desde ese momento comienza la envidia del rey Saúl en contra de David, porque Saúl pensaba que ya David tenía la fama entre la gente, entre el pueblo, y solo le hacía falta el reino. Saúl sabía que el éxito de David en las batallas era por la razón clara de que Dios estaba con David. Pero aún con esto, Saúl estaba ciego por su envidia y no podía esperar la oportunidad para acabar con David, perseguirlo y matarlo. Esa era la intención de Saúl en toda esta envidia y odio que se había generado en su corazón en contra de David. Este breve resumen nos lleva al Salmo 57. O sea que ya podemos decir que aterrizamos ahí al Salmo 57 con un poquito de información sobre el contexto. David huye del rey Saúl y encuentra refugio en una cueva. Esto lo podemos encontrar en Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1, y también en el capítulo 24, versículo 3. En este salmo, David nos muestra una confianza en Dios que está por encima de las circunstancias del momento. Para David no existen probabilidades ni pronósticos que lo hagan cambiar sus convicciones. Dios nos regala salmos como este, y esto era lo que le estaba diciendo al comienzo, para que podamos evaluar nuestra confianza en Él, especialmente en momentos de dificultad, especialmente en situaciones adversas. Entonces vayamos ahí al primer versículo, versículo 1. Dice así: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Dios es Padre de toda misericordia. Y David no solamente conoce esta realidad a nivel intelectual, pero además él ejercita su fe poniendo su confianza totalmente en Dios como su refugio. David no encuentra otra forma para denotar la urgencia de su clamor que repitiendo esa frase: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. La repetición expresa urgencia en este clamor y lo serio de la situación también. Como estábamos repasando el contexto, entendemos que el contexto que rodea a este salmo era una situación de vida o muerte. Para el rey Saúl era temporada de caza y David era la presa. En esto podemos entender la situación de David, ¿verdad? El rey Saúl anda de cacería y David es la presa. Se pueden imaginar. Puedes imaginarte por un momento ser perseguido por un ejército que te está buscando para matarte. ¿Cómo reaccionarías ante tal situación? Aunque David se esconde en una cueva para escapar de Saúl, David está consciente que su verdadero refugio está en el Dios verdadero. Así como una madre ave
extiende sus alas para proteger a sus polluelos, asimismo lo hace Dios con sus hijos. No quiero continuar sin primero aclarar sobre esta protección y cuidado que estamos hablando. Me gustaría que pudiésemos ver esto de una forma bíblica. De lo que estoy hablando es que no estamos diciendo aquí que porque somos hijos de Dios, ninguna calamidad nos puede pasar, ¿verdad? O, por ejemplo, y si nos toca una calamidad, no fue porque no confiamos en Dios lo suficientemente. Eso sería una interpretación incorrecta de este texto, ¿verdad? Tenemos que entender que nuestro bienestar no está restringido en un ámbito terrenal, sino que se extiende por toda la eternidad. Y esa es una promesa que nosotros, los hijos de Dios, tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo fue a la cruz no solamente para morir por nuestros pecados, pero también para darnos vida eterna. Aunque David confía en Dios, él continúa clamando a Dios. Veamos el versículo 2. El versículo 2 dice así: clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. ¿Verdad? ¿A quién acude David en su clamor? Al Dios único y verdadero. Nos podemos dar cuenta que aquí no existen alternativas, solo Dios nos favorece. David se refugia en la sombra de las alas de Dios, pero eso no lo detiene a él para seguir clamando al Dios Altísimo. Cuando vemos esa frase del Dios Altísimo, podemos ver a un Dios que está elevado por encima de la creación. Y sin embargo, Él es un Dios que se compadece de nuestras necesidades. Él no se desconecta de nuestras vidas por ser un Dios que es totalmente diferente a nosotros en el sentido de que Él es santo y nosotros no. Él está apartado de nosotros, pero en ese mismo sentido, Él está con nosotros, cuidando de nosotros. Pero en este caso de que David ha puesto su confianza, pero sigue clamando a Dios, pudiésemos pensar, pero si David ya ha puesto su confianza a Dios, ¿por qué continúa clamando? ¿No será esto una muestra de incredulidad? ¿Verdad? Yo no sé si a usted le ha pasado eso, ¿no? Que usted le sigue pidiendo a Dios por alguna petición que tiene en su corazón. Y yo no sé si usted ha sentido que el orar pudiese interpretarse como que, bueno, pero si yo ya oré por esto, ¿por qué sigo orando? ¿No será esto una muestra de incredulidad? Bueno, de ninguna manera. Al clamar a Dios, nosotros ejercemos nuestra fe y afirmamos dónde está puesta nuestra esperanza, ¿verdad? David está convencido que su rescate viene de los cielos y de ningún otro lugar. Pasemos al versículo 3. Dice así: Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah. Dios enviará su misericordia y su verdad. Entonces estamos viendo el fluir de estos salmos, ¿verdad? Venimos de un clamor, ahora pasamos a una confesión de esperanza, ¿verdad? Aunque David era valiente para la batalla, no confiaba en las habilidades con las cuales él contaba. Él era un guerrero y él podía pelear. Los que conocen la historia de David, con leones, sabemos que para defender a las ovejas, porque él era pastor, o sea que él no tenía temor, era un hombre ágil en la batalla y en el combate cercano. Entonces él no tenía confianza ni en sus habilidades de combate, ni en los hombres que le acompañaban. David tenía certeza que el rescate vendría solamente de los cielos, solamente Dios podría salvarlo. Dios enviará su misericordia y su verdad. Acabamos de leer ahí. Dios nos da más de lo que pedimos, hermanos. La misericordia de Dios nos rescata de la adversidad, pero su verdad transforma nuestra mente y nuestro corazón. De eso habla David cuando dice ahí que Dios enviará su misericordia y su verdad. Saber que Dios nos guarda produce en nosotros un descanso en nuestras almas.
como ningún otro. Veamos cómo pasa David de hacer esta confesión de confianza a describir las características de sus enemigos. Y aquí lo que vamos a ver es cómo el porqué de este clamor de David y el porqué de que lo lleva a él a poner su confianza en Dios. Vamos a ver quiénes son estos enemigos y cómo están aquí en un lenguaje metafórico, cómo están descritos. Versículo 4. Dice así: mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Y aquí podemos entender un poco más detalladamente la situación en la cual se encontraba David. David se sentía como presa de leones. Él no describe, fíjense lo siguiente, que él no describe las armas o el número de soldados que lo estaban buscando, sino más bien él está describiendo lo malvado y lo perverso del corazón de sus enemigos. El corazón de ellos ardía en llamas de odio. Estos hombres estaban listos para devorar y destruir. No estamos hablando aquí de caníbales, ¿no? Por si acaso. Pero si estamos hablando de hombres que las intenciones de sus corazones son tan perversas que así lo describe de forma metafórica este salmo. Podemos observar a través de estas metáforas que estos hombres eran movidos por tal grado de maldad y de odio que no podía ser ocultado. Es decir, cuando dice que vomitaban llamas, o sea, el odio salía de sus bocas. De su interior salen llamas y sus dientes tienen el filo de lanzas y de flechas. Y además de eso poseen lenguas que son como espadas agudas que cortan. Hay una porción que no tienen que buscarla, pero vamos rápidamente a verla. En medio de esta persecución que estaba teniendo el rey Saúl en contra de David, David se encuentra con un sacerdote. Ese sacerdote se llama Ahimelech. Y ese sacerdote no sabía que David estaba huyendo, ¿verdad? Estaba siendo perseguido y estaba huyendo. Entonces, David le pide ayuda a este sacerdote, y este sacerdote le da alimento y le da un arma, le da una espada. Esa espada era la espada que estaba arrinconada en un lugar que era la espada de Goliat, del filisteo Goliat. Y este sacerdote le da estos suplementos y David se va por su camino. Bueno, Saúl, tiempo después, se da cuenta de esto, de esta acción de este sacerdote que él hizo siendo inocente. Él no sabía que David estaba huyendo. Y lo que ocurre, las consecuencias de eso, es lo que vamos a ver a continuación. Primera de Samuel, capítulo 22, lo pueden anotar por ahí, después lo pueden leer. Versículo 18 al 19. Esto relata la crueldad de estos hombres. Entonces, el rey dijo a Doeg: vuélvete y ataca a los sacerdotes. Y Doeg, el edomita, se volvió y atacó a los sacerdotes y mató aquel día a 85 hombres que vestían el efod de lino. Y a Enot, ciudad de los sacerdotes, la hirió a filo de espada, tanto a hombres como a mujeres, tanto a niños como a niños de pecho. También hirió a filo de espada bueyes, asnos y ovejas. Aquí hay muchas víctimas, ¿verdad? Incluyendo niños y niños de pecho. Y otro grupo que resalta mucho es 85 sacerdotes. Fueron asesinados por orden de Saúl porque un sacerdote, Ahimelech, ayudó a David dándole alimento y dándole un arma, una espada. Y pagaron las consecuencias, pues, una cantidad grande de personas inocentes. Eso es para que veamos la crueldad del corazón de estos hombres. Pasemos al siguiente versículo 5.
Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda lengua sea tu gloria. Este es el coro de este salmo. Como hemos aprendido, los salmos son cantos, cánticos, y ellos tienen coros. Este salmo, al igual que muchos otros, nos instruye a descansar en Dios. Aquí vemos cómo David alaba a Dios, incluso antes de ser librado de los peligros que le acechaban. Y esto es un dato bien importante. Ahí es cuando los salmos buscan, intentan, tratan de instruirnos. Una pregunta aquí para autoevaluación para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Recuerdas alguna situación donde hayas alabado a Dios en medio de la dificultad? ¿Recuerdas alguna situación que hayas estado en una dificultad y en medio de la dificultad, ¿verdad? Hayas alabado a Dios, ¿verdad? No estamos hablando de clamar ni de pedir a Dios, sino alabarlo por lo que Dios es. ¿O acaso esperas que Dios te libre de esa situación para entonces alabarlo? ¿Verdad? Eso sería más como una alabanza condicional, ¿no? Si Dios me saca, pues lo alabo, y si no, pues no lo alabo. Es un poco confrontador, pienso yo, para nuestras vidas, pero esa es la intención de los salmos, ¿no? Esa es la intención de los salmos. Me llamó mucho la atención porque me estaba identificando yo que muchas veces yo no estoy consciente o tan alerta de cómo estoy reaccionando ante las situaciones. Y yo creo que los salmos hacen eso. Los salmos nos ponen como ejemplo un testimonio real, porque esto no es un mito, una leyenda, esto es una historia real que le pasó al rey David. En aquel tiempo no era rey, pero sabemos de su historia que posteriormente fue rey. Y el salmo lo que hace es eso, nos presenta una historia real, de la vida real, a la cual nosotros podemos reflejarnos y podemos evaluar nuestro corazón. Muchas veces nosotros, y lo digo por mi experiencia personal, vivimos y realmente no meditamos en cómo nuestro corazón está reaccionando ante ciertas circunstancias de la vida. Por eso hice esa pregunta, ¿no? O sea, esperamos, ¿cuál es nuestra tendencia? ¿A alabar a Dios por quien Él es, incluso en medio del sufrimiento y de la dificultad? ¿O es algo que dejamos al final, cuando Dios responde? Entonces, ahí sí vienen expresiones de alabanza de agradecimiento de nuestro ser, ¿no? Vamos a leer a continuación 3 versículos, 7, 8 y 9, para que me sigan ahí con los ojos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, porque de ti, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Aquí podemos ver que el corazón de David está firme, está anclado en Dios. No se mueve ni se quebranta por las situaciones que lo rodean. Y esto es como resultado de la confianza que él ha depositado en Dios. Es decir, cuando David deposita su confianza en Dios, eso le da un corazón a él firme. Dios es quien sostiene a David hasta lo más interno de su ser. David pudiese estar atormentado, cargado por la circunstancia, a tal punto que no fuese para él natural una respuesta de alabanza, ¿verdad? Si él estuviese atormentado, si él estuviese cargado, no pudiese alabar a Dios. Pero no es ese el caso de David. Él alabó al Señor en medio de los peligros que él estaba enfrentando. Y como sabemos, son peligros de muerte. En nuestro caso, hermano, hay momentos en que incluso tareas cotidianas de la vida nos saturan a tal punto que nuestra mente no da ni siquiera para pensar en el siguiente paso que tenemos que dar. Muchas veces estamos tan saturados en nuestra mente con actividades cotidianas que nos dejan inútiles para pensar
o coordinar otros asuntos. Y a veces esos asuntos son urgentes y necesitan nuestra atención. En este caso, la vida de David corría peligro. E incluso en esa situación tan crítica, él tenía el espacio en su alma, en su mente, en su corazón para alabar a Dios y exaltarlo por lo que Dios es. La vida de David corría peligro y peligro de muerte, pero él confiaba en Dios. Esto lo podemos ver, como estábamos comentando, al ver un deseo genuino en alabar a Dios. Este deseo comienza desde su interior, ¿verdad? Ahí lo vemos hablando con su alma, y lo lleva hasta cantar a los pueblos y a las naciones. ¿Okay? Aquí las naciones se refiere a los países fuera de Israel, es decir, gente que no vivía para Dios, ¿verdad? Los gentiles, pudiésemos decir. Es interesante ahí porque, fíjense, la respuesta de David en alabanza es que él dice que no solamente él va a cantar, imagínense la paz y la quietud que el Señor ha puesto en su corazón, que no solamente él va a cantar, pero dice que y trovaré. Trovaré es componer, ¿verdad? Es como agarrar un cuaderno y componer estrofas de canciones. Aquellos que saben de música podrán entender lo que es el ritmo, lo que son las notas. Bueno, eso me llamó mucho la atención a mí porque me imagino el estado mental que una persona tiene que tener para no solamente cantar. Estamos hablando dentro de la situación de adversidad. No estamos hablando tranquilo, relajado, no. Estamos hablando en un momento de tensión. Y David tiene la capacidad de cantar, pero también de componer salmos. Eso me habló mucho a mi corazón, ¿no? Es como para dar un indicativo, ¿verdad? De la paz que David está experimentando. Ahí podemos tener un indicativo de esa paz. Y finalmente David termina en alabanza. Entonces vamos a pasar a los dos últimos versículos de este salmo, que viene siendo el 10 y el 11. Vamos a ver que estos se han repetido más arriba. El versículo 11 se repitió está en el versículo 5, ya lo leímos, y dice así: porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Ahí en el versículo 10, sobre todo, podemos ver que David está tratando de darle dimensión a la grandeza de Dios. Todos sabemos que eso es incalculable, ¿verdad? Dios es inescrutable. No hay una cinta métrica, ¿verdad?, que podamos usar para medir la misericordia de Dios o la verdad de Dios, ¿verdad? En un mundo donde vivimos usando unidades métricas, ¿no? Todos son, no sé, millas, libras, ¿verdad? Grados Fahrenheit. Con Dios no podemos hacer eso, no podemos medir a Dios. Y eso es lo que aquí el salmista nos está hablando. Dice, hasta los cielos es tu misericordia, o sea, traspasa, o sea, yo no sé cuáles son los límites de tu misericordia. No alcanzo a agotar tu misericordia, eso es lo que está diciendo. Y hasta las nubes tu verdad. Este es nuevamente un lenguaje metafórico para decir, en otras palabras, infinito. Dios, tú eres infinito. En este caso en particular, tu misericordia, Dios, es infinita, es inagotable, y tu verdad es inagotable. O sea, no la puedo cuantificar. Se escapa de las dimensiones que conozco, ¿verdad? Aprendemos de este salmo que Dios cuida de nosotros, sus hijos, cuando ponemos nuestra confianza en Él. Eso es algo que aprendemos en este salmo. Aún en los peligros más intensos, las situaciones más difíciles, incluso cuando se trata de muerte,
peligros de muerte. En consecuencia, Dios nos regala descanso, paz y quietud en nuestro corazón. Los problemas ya no son el centro de nuestra atención, ¿verdad? Ni tampoco acaparan nuestra mente. Acabamos de hablar de eso, ¿no? Entonces, es una paz y una quietud que te produce un descanso, ¿verdad? Y te quita un peso de los hombros. Ya no estás preocupado, ni tu mente está acaparada. Eso era lo que estaba experimentando David. Su mente no estaba acaparada por los problemas que lo rodeaban, y eso le permitía a él cantar e incluso componer canciones. Y en ese caso, cuando ponemos a comparar las circunstancias que nos están rodeando y ponemos a Dios a un lado, Dios es merecedor de toda nuestra atención. Dios es merecedor es digno de toda nuestra alabanza, sin importar las circunstancias que nos rodean. No hay forma que exista una circunstancia que le robe, ¿verdad?, nuestra mente a Dios, que le robe nuestro tiempo de alabanza, de adoración, de devoción, ¿verdad? Hermanos, estamos seguros que cuando buscamos a Dios, Él es fiel a sus atributos. Él nunca va a dejarnos desamparados y va a dejar nuestras peticiones vacías. Dios es fiel y Él es fiel a quien Él es. Él es un Dios justo y amoroso, y Él va a ser fiel a esos atributos que Él tiene. Las calamidades son temporales, pero nuestro bienestar y nuestra protección son por la eternidad. Mientras las calamidades pueden estar visitando nuestra vida a lo largo de las diferentes épocas de nuestra vida, niño, adolescente, adulto, ¿verdad? El cuidado que Dios nos provee a nosotros a través de sus promesas en Jesucristo son eternas. Hablamos un poco al comienzo de que más que nuestro bienestar terrenal, ¿verdad?, de este mundo, Dios cuida de nuestras almas. Y esa es una promesa que Dios ha hecho y encontramos a lo largo de todas las Escrituras.